ensayando soportes distintos que admiten usos distintos y tienen peligros, riesgos e incomodidades distintas. Pero bueno, no se ha normalizado el uso y eso hace que el futuro inmediato sea un poco incierto. Mi impresión es que en general buena parte de las editoriales españolas han enfrentado la transición a ese nuevo tipo de soportes con un miedo injustificado y eso está perjudicando a la industria, pero de eso hablaré un poco más adelante. Y en segundo lugar, y voy a hablar bastante de esto, otra transición que resulta del estallido de una burbuja de la industria editorial en español, y concretamente de la industria editorial española, que se ha producido en los últimos 4 años. Todavía no hemos visto el final, no sabemos qué es lo que va a resultar, y sí me interesa conjeturar cuál es su impacto sobre la industria editorial en México en particular, porque tengo la impresión de que se abre un horizonte de oportunidad enormemente interesante para la industria editorial mexicana en los próximos 10 años, por ese motivo. En cualquier caso, ninguna de estas dos transiciones es inicio de un mundo enteramente nuevo, ni es el apocalipsis tampoco. Pero sí creo que hay motivos para mantener un moderado optimismo con respecto a este futuro, si conseguimos en la década que sigue adoptar las decisiones correctas. Y eso pasa por, desde luego, las empresas en la industria editorial mexicana, pero también por las instituciones de educación superior, el público, en nuestra capacidad para incidir sobre la definición de políticas públicas que favorezcan un desarrollo razonable de la industria editorial. Voy a ver si explico, acabado este exordio. La industria editorial importa más allá de su resultado económico, quiero decir, importa de una manera distinta a como importa la industria que produce tornillos o la que produce pantalones, porque importan los libros, porque importa la lectura. Eso significa que es un mercado peculiar, no es un mercado como cualquier otro, el mercado de los libros, y debería estar, y podría estar condicionada la regulación, la estructura, la legislación de ese mercado, debería estar condicionada por consideraciones de interés público. Porque la producción de papel y de cosas impresas en papel no es de interés público, pero la lectura sí es de interés público. Y eso significa que hay que modular las políticas públicas. Con demasiada frecuencia las políticas públicas orientadas hacia la lectura han sido para estimular la producción de objetos de papel, que eso no es de interés público. Se trata de promover la lectura que sí es de interés público. Voy a glosar en adelante cuáles son los problemas que veo en esto. El problema al que nos enfrentamos cuando se trata de definir la producción de la lectura como un asunto de interés público es que no está del todo claro, yo diría ni del todo ni medio claro, por qué importa la lectura. Y si uno oye a quienes públicamente están patrocinando y promoviendo la lectura, a uno le vienen más dudas cada vez. Y conforme uno ve más comerciales promoviendo la lectura, más dudas todavía. Y uno ve a unos futbolistas diciendo que leer es muy importante y de verdad uno ya piensa que no, que lo importante es darle patadas a un balón. Esa duda, ¿sí?, por la cual todos tenemos que decir que leer es importante, pero en realidad nadie tiene muy claro por qué eso sería importante, ¿sí? Está lastrando las políticas públicas. Recuerdo, no voy a mencionar, pero dos funcionarios que trabajaban además en importante editorial del sector público mexicano, no voy a decir cuál, aunque de la generación anterior a la mía, comentándose entre sí, oye, honradamente, si cuando éramos niños hubiera habido PlayStation, tú y yo habríamos leído, ¿verdad que no? Bueno, es un poco la mentalidad que predomina. Y el resultado de esa falta de claridad en la definición de por qué la lectura es de interés público ha llevado a que haya, por parte del gobierno mexicano y de la legislación mexicana, intervenciones inútiles para promover la lectura o para favorecer a la industria editorial. Y ha habido, sin embargo, otras muy exitosas. Valdría la pena averiguar cuáles sí, cuáles no y por qué. Voy a tratar de explicar cuál es mi punto de vista con respecto a esto. Los problemas básicos de la industria editorial mexicana son muy fáciles de ver. Los voy a glosar, pero tenemos un mercado de libros pequeño, periférico, básicamente escolar, subsidiado y sumamente concentrado. Con eso está dicho todo. ¿Qué quiere decir? Que mejor nos dedicamos a otra cosa. A ver, es un mercado pequeño. El mercado del libro mexicano está aproximadamente en un volumen de $400 millones al año. Significa que es una industria para un país de 100 millones de habitantes. ¿Qué tan pequeña? 400 millones. España, sí,
al primer año de la crisis, su mercado del libro era de 4.000 millones de dólares. Es un país que tiene menos de la mitad, casi una tercera parte de la población mexicana, y su mercado del libro es 10 veces mayor. Así de pequeña es la industria editorial mexicana. O bien la comparamos con Estados Unidos. Sí, son 3 veces la población de México, pero su mercado del libro es de 30.000 millones de dólares al año. ¿Sí? Es decir, nuestro mercado del libro es muy pequeño. En segundo lugar, es un mercado del libro periférico. Si miran las listas de la CANIEM, el 60% del catálogo de distribución de las librerías es importado, por lo menos. 60%. Eso sin contar con que las filiales de las editoriales españolas imprimen en México títulos producidos fuera y no cuentan como importaciones, pero es producción igualmente periférica para el mercado mexicano. Si miramos traducciones, la proporción de libros traducidos en México de otros idiomas y libros producidos en México y traducidos a otros idiomas, la proporción es de 70-1. Es decir, la producción editorial mexicana para el resto del mundo es irrelevante. No digo que lo sea, digo que es un indicador claro de nuestra condición periférica. En cuanto a el número de volúmenes, México está importando entre 20 y 25 millones y estamos exportando 9 millones. Y la mayor parte de las exportaciones son en realidad reexportaciones, es decir, son empresas globales que importan a México y desde México reexportan a otros países de habla española. Tenemos entonces un mercado pequeño y periférico, básicamente escolar, y eso lo sabe cualquiera que tenga algo que ver con el libro. El 50% de los libros en el mercado son para educación básica. Y si incluimos a la SEP y los libros gratuitos que no circulan en el mercado, la proporción está alrededor del 80%. Y si contamos con que también son escolares los destinados al público universitario, estamos en el 89% de los libros que circulan en el país. La producción de libros en México es escolar. Y de lo que queda, que es un 10%, 8-10% de los libros que circulan, la mitad son autoayuda y superación. Después vienen, no, es así, después vienen los libros infantiles, después vienen, lo cual significa que tenemos una industria donde hay serios problemas, vamos a ver. Pero además, y para colmo, chiquito, periférico escolar, subsidiado, intensamente subsidiado. Alrededor del 34% de los ingresos de las editoriales mexicanas son por ventas directas al gobierno. De ese tamaño es el subsidio. Pero además, las coediciones con instituciones públicas de las editoriales privadas montan anualmente alrededor de 20 millones de ejemplares, que no se cuenta como ingreso directo, pero que también es. Es decir, es una industria que con todo lo pequeña que es escolar y periférica, además depende de que el gobierno le meta dinero, porque si no, tendrían pérdidas todas las editoriales mexicanas. Finalmente, un mercado sumamente concentrado. Hay 5 grandes editoriales de libros de texto, Macmillan, McGraw-Hill, Pearson y Musa y Trillas, y los 3 grandes consorcios que quedan una vez desaparecido ya Santillana, que son Planeta, Anaya y Bertelsmann, que concentran el 80% de los libros que circulan normalmente en las librerías. Y esos consorcios, sobre todo los de literatura de interés general, son españoles, son en realidad globales, pero para nuestros efectos españoles. Todo eso significa lo que ya sabemos, que en México se lee muy poco. Eso en principio no tendría por qué ser un problema. Es decir, un mercado de 400 millones es chiquito, pero da para vivir y puede admitir tasas de ganancia muy razonables. ¿Sí? Pues digo, da para vivir, sí, o sea, mi padre se dedicaba a hacer libros. Y vivimos de eso, y yo estudié y todo lo demás, y no pasa nada. Una tasa de 3% es muy honorable y se vive de ella. Pero hay una serie de problemas que condicionan. Es decir, tenemos un mercado pequeño, etcétera, pero en las condiciones correctas, ese mercado podría despegar. Es decir, se podrían vender más libros, se podrían llegar a otros públicos, se podría pensar. El problema son las condiciones que están limitando la posible eficacia de muchas de las políticas de promoción de la lectura. Lo que estoy pensando es que hay en México problemas serios porque las mediaciones que forman la cultura del libro tienen en México una estructura muy precaria. ¿A qué me refiero? Entre un libro que le puede interesar a una persona, Los Tres Mosqueteros o Madame Bovary, y la persona, hay una serie de mediaciones que permiten que esta persona, a la que le puede gustar, pero no sabe siquiera que existió Flaubert, llegue a ese libro.
¿sí? Y hay una serie de mediaciones, es decir, para empezar, tiene que existir físicamente el libro, estar cerca, tiene que haber alguien. Y lo interesante es que esas mediaciones estructuran el modo como uno se aproxima al libro. Y son claramente la familia, la escuela, las bibliotecas, las librerías, los suplementos, la crítica de libros, los premios, ¿sí? El conjunto de mediaciones en México tiene una existencia muy precaria. Las mediaciones que debían estructurar el acceso al libro para que la gente sepa. La gente lo que tiene es que ve la tele y en la tele le dicen García Márquez y se va y compra un Sambor García Márquez. Bueno, eso, por muy bonito que escriba García Márquez, es haber destruido el sistema de mediaciones. Voy a explicar cuáles son los problemas, porque en algunos casos los problemas son muy viejos. En primer lugar, la primera mediación por la que la gente llega a los libros es la familia. Ven leer a los papás y le preguntan a la mamá, o ven a los hermanos, y por ahí se llega a descubrir que a uno le interesa. ¿Sí? Yo descubrí 100 años de soledad en la biblioteca de mi casa, como la mayor parte de la gente que lo descubre a la edad relativamente temprana. Bien, las familias mexicanas no tienen tradición de lectura. La razón es muy obvia. Tenemos una población de alfabetización muy reciente. La inmensa mayoría de la población mexicana joven tiene más escolaridad de la que tuvieron sus padres. Los padres no están en condiciones de orientar las prácticas de lectura. Un indicador muy claro, solo en el 5% de los hogares en México, según la encuesta nacional de lectura, tienen más de 50 libros en casa y cuentan los libros de texto gratuitos. Solo el 5% de las familias está en condiciones de ofrecer en casa ese primer acercamiento a los libros, ¿sí? Tenemos un problema y hay que incidir sobre eso. Segundo problema, cuando falla, y aunque no falle, la casa está en la segunda mediación, que es la escuela. Yo leía Valle Inclán porque tuve una profesora de literatura en secundaria que me dijo que era muy importante. ¿Sí? Bueno, la escuela sirve para eso. ¿Sí? Y yo leía a Juan Rulfo primero de prepa porque tuve una profesora que me dijo, la escuela es el espacio de mediación obvio, además, para romper con las restricciones y las limitaciones que tiene la mediación familiar. En fin, no vamos a hablar de educación porque no es cosa de deprimirse. Pero además es que tenemos hace tiempo una pedagogía que evita los libros. Y además que quiere cada vez más libros que no parezcan libros. Y que quiere ver, claro, y nos llegan, a la Universidad del Colegio de México, nos llegan estudiantes, y buenos estudiantes, con buena cabeza y bien formados, que han estudiado en las mejores prepas, y que en su vida jamás han leído un libro completo. Esto sucede acabando la preparatoria. Y que les cuesta un enorme trabajo en la universidad. Estudiantes, insisto, estudiantes de 10. Leer un libro completo. Entonces, esta segunda mediación fracasa también en cuanto a orientación, en cuanto a fomento de prácticas, hábitos, etc. Una tercera, que es absolutamente fundamental, una mediación material. Los libros tienen que estar físicamente asequibles, porque si no, por mucho que uno quiera, no puede encontrar. Es decir, imaginen ustedes que yo les digo aquí que en La Taberna del Trueno, que fue la novela que estaba escribiendo don Ramón del Valle Inclán cuando murió, que iba a ser la quinta de la serie del ruedo ibérico. Hay algunas de las escenas más interesantes y los convenzo de que vale la pena leer en La Taberna del Trueno. A ver cuánto tiempo tardan en encontrar un ejemplar. La próxima vez que iré aquí en España, seguramente. Porque no hay. Y estoy hablando de una... Búsquelo nada más. Esto para decir, si el libro no está físicamente, da igual que uno lo quiera leer, que uno sepa que le interesa leer, etcétera, etcétera. Y el primer espacio en el que los libros están son las bibliotecas. Nuestro sistema de bibliotecas. Tenemos 6.000 bibliotecas en México, muchas, con un total de 33 millones de ejemplares. ¿Es mucho o es poco? En Gran Bretaña, mitad de población de la que tenemos nosotros tenemos 6.000 bibliotecas y ellos tienen 5.000. Tenemos más, ¿verdad? Sí, una diferencia. Nuestras 6.000 tienen 33 millones de ejemplares, sus 5.000 tienen 120 millones de ejemplares. La diferencia importa, porque significa que tenemos muchas bibliotecas chiquitas. Tenemos 2.500 bibliotecas municipales cuya dotación inicial es de 1.200 títulos. 1.200 títulos sobra un cacho de pared para ponerlos. Quiere decir que el repertorio que tienen asequible en las bibliotecas es sumamente escaso. Tenemos un problema. Y para resolver ese problema, crear un monstruo, que es una gran biblioteca nacional, en la Ciudad de México, donde hay decenas de miles de títulos, es un disparate, no tiene sentido, no resuelve el problema, que es que en la Caponeta, en Tepic o en Tizimín haya una biblioteca más o menos razonable. Entonces,
han fracasado. Después hablaré también de otras, pero estas mediaciones básicas que estructuran el acceso a la lectura en México son sumamente precarias. Entonces, las políticas de fomento a la lectura se van a estrellar con eso, con que esa serie de mediaciones no están funcionando. Pero en los otros casos, y aquí voy a entrar a hablar sobre el problema de la burbuja española y en qué medida por qué nos afectó esto, porque hay otras mediaciones en las cuales los problemas son más recientes, no son solo mexicanos, son de otros lados también, y se explican, insisto, por la burbuja de los años recientes. Las otras mediaciones a las que me voy a referir, y hablaré de ellas en adelante, son, en primer lugar, las librerías. Después de la biblioteca, la librería, donde comprar los libros. Bien, lo tenía más adelante, lo resumo ahora. En México no hay librerías. En términos absolutos, hoy, librerías dignas del nombre, tenemos menos de las que había en México en 1956, cuando Daniel Cosío Villegas escribió su ensayo clásico sobre los libros de México. Cuando se hizo cargo de su primer gran panorama, tenemos hoy menos librerías que hace 60 años. Esa es la situación real, y cualquiera que trate de vender libros en México lo sabe. Hay el 75% de las ventas de la editorial mexicana se realizan en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que es donde se venden los libros. Después hay en todo el país 1.500 puntos de venta. Pero un punto de venta no es una librería, es un VIPS. ¿Sí? Tenemos 1.500 entre VIPS y Sanborns, está muy bien, pero no son. Después tenemos 360 únicamente, que son solo librerías, porque las demás son librería, papelería y dulcería. O sea, que venden dulce. En el mercado real, hablando con los editores, ¿con quién se vende? Los clientes constantes, es decir, donde se realiza la facturación, son 150 librerías en el país. Clientes constantes a los que se compra y se vende, no más. En un país de 120 millones de habitantes, 150 librerías. Es absolutamente dramático. No hay librerías en el país. Por supuesto que es enormemente difícil, por mucho que se quiera fomentar la lectura. Es que no hay bibliotecas, no hay librerías, las familias no saben leer, no tienen libros en casa, no hay. Entonces no hay manera. Entonces, con muy buena fe nos ponen a los futbolistas de Barcelona leyendo para que se nos antoje leer, pero ¿qué diablos vamos a leer? ¿Sí? Bien. Ahora, esas mediaciones, que son, insisto, la primera, las librerías, y la otra mediación pública que me importa, de la que voy a hablar con detenimiento ahora, es la que producen la crítica, las reseñas de libros, los suplementos de libros, la crítica en programas de radio, de televisión, y los premios, los reconocimientos, los novelos, etc. Que son algunas de las vías por las cuales la gente sabe si le interesa o no un libro, si le interesa o no un autor. Una reseña que me lo explica, ¿sí? O un premio que me dice que vale la pena, ¿sí? Bien, esas mediaciones son las que han sido destruidas por la burbuja. Las librerías, las reseñas, el espacio de crítica y de premiación. ¿Qué produjo la burbuja española? No entramos a la explicación económica, me quedan 10 minutos todavía, ¿verdad? A la explicación económica, si quieren entrar por qué esto es particularmente dramático de la evolución, pero a partir del año 85 comienza una burbuja debida al crédito fácil en España, los subsidios de la Unión Europea, la ayuda de las zonas menos desarrolladas, después el ingreso al euro, que es absolutamente devastador para la economía española, porque da acceso al ahorro español, a los españoles da acceso al crédito a partir del ahorro alemán, a tasas alemanas que se están pagando ahora. Pero en fin, se produce una burbuja que tiene varias consecuencias. Una burbuja que decir, de pronto los españoles tienen muchísimo dinero. Se produce, para empezar, la concentración en estas, primero eran 4 hasta hace 5 años, ahora son 3 grandes corporaciones multimedia. Voy a explicar por qué. Que se producen a la vez que España está entrando en ese periodo de auge gracias a las ayudas de la Unión Europea y al euro. Es un periodo, quienes conozcan la Revolución Española lo saben de sobra, en el cual en España todo es desmesurado. La inversión en infraestructuras, en aeropuertos, en carreteras, en trenes, las urbanizaciones, se crean alrededor de 6 o 7 mil campos de golf con las urbanizaciones respectivas. Entonces es un periodo realmente desmesurado en términos de crédito, inversión y consumo en España, que produce una ilusión de grandeza y una prosperidad que parece inagotable.
En el mundo editorial, esa burbuja significó una mayor concentración, insisto, hasta llegar al momento actual, en que son 3 grandes grupos los que controlan todo, y que van, lo saben ustedes, se van comiendo a su competencia. El típico proceso de concentración monopólica, que consiste en que Planeta compra Hawking Mortis, y después compra Paidós, y después compra, hasta que Planeta tiene en este momento alrededor de 60 sellos editoriales, el grupo Planeta. ¿Sí? Y que Bertelsmann Random House compra, y finalmente la última compra es cuando estaba el grupo Santillana, que era Aguilar, Altea, Santillana, Taurus, etc. Bueno, pues ya Bertelsmann ya se lo comió también, pues ya los bocados van siendo cada vez más grandes. La burbuja produce, para empezar, esa concentración. Estas grandes empresas multimedia necesitan tasas de ganancia muy superiores a la de la industria editorial tradicional. Insisto, para la industria tradicional es una tasa de 3% anual, 3-4% anual. El grupo de Lagardère Hachette tiene que estar, su tasa de ganancia no puede ser inferior al 14% anual, porque si no los accionistas los castigan. Estar con tasa de ganancia 14-20% anual, eso no lo produce el mercado del libro, porque la venta de libros no produce eso. ¿Qué más produce? Aumento en el número de títulos, 70.000, 80.000, 90.000 títulos al año en España, tirajes más altos, premios con más dinero, elogios hiperbólicos, y entonces hay en este momento en España 1.600 premios literarios, cada vez dotados con más dinero. Entonces el que no tiene premio, francamente, es porque le fue muy mal en la vida. Eso ha destruido las prácticas comerciales de la industria editorial, de los grandes consorcios, y que no lo platicamos con detalle, ha contribuido a destruir las librerías y a convertir las librerías en almacenes de saldos y novedades por las prácticas de renovación de su stock que necesitan las editoriales, y sobre todo ha destruido el sistema de reconocimiento de las reseñas, las críticas, los premios, etc. Y uno ve de qué manera se entregan los premios, y es que ya no hay manera de saber si un libro vale la pena o no. No hay espacios de crítica serios donde hacerlo. Y eso ha hecho que la gran industria editorial se convierta en un apéndice de la industria del espectáculo, que produce catálogos cada vez más aplanados y menos interesantes. Eso significa que el estallido de esa burbuja ya estalló. La producción editorial española, en términos del número de títulos y cantidad de ejemplares, está cayendo sistemáticamente de 2007 para acá, año con año. En este momento está por debajo, acaba de salir los números, por debajo de los números de 1998. De ese tamaño es la caída de la industria editorial española. Es de desastre. Bueno, eso abre una oportunidad a la industria editorial mexicana, porque además están siguiendo una política de precios con respecto a América Latina, de compensar la caída de sus ventas aumentando los precios. Entonces empieza a ser cada vez más disparatada la comparación entre el precio de tapa de un libro español y de un libro producido en México. Hay realmente un margen interesante. Ahora bien, el problema que tenemos para una política sensata de promoción de la industria editorial es que tenemos las mediaciones destruidas, ¿sí? Tenemos que reconstruirlas, ¿sí? Iba a poner el ejemplo básico de la Feria de Guadalajara como ejemplo de nuestra particular burbuja del mundo editorial, pero la dejamos para otro momento, o para las preguntas si les interesa. Únicamente con respecto a las políticas públicas, me refiero a 3, tengo 2 minutos. Lo primero, el objetivo de que se lea más es absurdo. La idea de que alguien en algún lugar lea un poquito más no tiene sentido, no es una política pública, ¿sí? Y si juntamos la idea de que hace falta que se lea más, junto con la idea de que el problema es que los libros son caros, producimos las políticas más disparatadas de promoción de la lectura, que consisten en producir un montón de ejemplares y conseguir que 55.000 familias tengan en su casa un ejemplar de un libro que el gobierno decidió. Bien, eso es un disparate, ¿sí? Y sin embargo tenemos políticas muy interesantes como la de bibliotecas de aula, donde se está pegando toda una serie de cosas a la escuela, a la mediación, a la biblioteca, a las editoriales, se ayuda, en fin, la biblioteca de aula es una buena idea. Imprimir muchos libros es una mala idea. La producción de las editoriales universitarias, de esta casa y de la mía, ¿sí?, impulsadas por el sistema de estímulos, han producido el disparate que hoy en día se podría resolver, de que los libros que producimos las universidades no llegan a donde interesan, y donde los podemos poner no le interesan a nadie. Es una paradoja que se puede resolver muy fácilmente con el libro electrónico, y que nos ahorraríamos mucho en stocks, todas las universidades, con eso. Pero si tenemos un problema en la producción de editoriales universitarias, tenemos en cambio algo sumamente exitoso como Fondo de Cultura Económica. Es, sin duda, para mantener la cultura del libro, la iniciativa más importante del mundo habla española.
por la calidad, porque mantiene estándares de calidad, porque traduce lo que no se traducía de otro modo, porque tiene un sistema de librerías en México extraordinario y porque tiene presencia en todo el continente. Entonces, hay políticas aceptadas, las hay que no. Brevemente, la evolución de la industria editorial mexicana en el futuro inmediato dependerá del destino de la industria editorial española, que no es muy promisorio, pero de otro lado, la organización y la promoción de la lectura, la organización del mercado del libro requiere una definición muy concreta de la lectura como interés público, y eso implica que es de interés público no solo que alguien en algún lugar lea, sino mantener la pluralidad de la oferta editorial, de editoriales mexicanas, y que es de interés público mantener la diversidad, la pluralidad de las librerías dignas de ese nombre, y estructurar entonces una política que nos permita reconstruir las mediaciones a la vez que promovemos la lectura, porque es la única manera de hacerlo. Gracias.